Muy buenas y bienvenidos a un nuevo capítulo de ProElite Performance Podcast, el podcast en el que hablamos de ejercicio terapéutico, recuperación y readaptación de lesiones. Mi nombre es Víctor Segarra y hoy tenemos una nueva entrevista. Una entrevista que me enorgullece hacer y que además me hace sentir muy contento que pueda estar aquí con nosotros compartiendo su experiencia y conocimiento. Para mí es como un padre profesionalmente hablando, ya que trabajé con él durante aproximadamente 5 años. De los primeros años que yo trabajé como fisioterapeuta y readaptador, y que además aún a día de hoy colaboramos en algunos aspectos formativos, lo cual pues me hace doblemente contento que hoy esté y pueda estar aquí con nosotros. Él es el doctor José Manuel Sánchez. Muy buenas, José Manuel, ¿qué tal estás? Muy buenas, Víctor. Pues un placer estar aquí compartiendo contigo una mañana fantástica y espléndida. Y bueno, encantadísimo, como ya sabes, encantado de colaborar y aportar lo que podamos humildemente, nuestro granito, pues bueno, para la fisioterapia, para la preparación física, para la ciencia en general, ¿no? Hecho, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, quiero darte las gracias por poder estar hoy aquí y poder compartir tu dilatada experiencia y conocimientos con nosotros. Antes de empezar, José Manuel, me gustaría presentarte para todas aquellas personas que no te conocen aún. José Manuel Sánchez es doctor en fisioterapia por la Universidad de León, es licenciado en psicología, es además director de la Clínica Cerede en Barcelona y combina su labor clínica con la formativa. Es autor de numerosos artículos científicos y colabora con varios equipos de fútbol y deportistas de alto nivel, tanto a nivel nacional como internacional. Y además, por supuesto, y el motivo por el cual más reconocimiento y más conocido es el doctor Sánchez, es porque José Manuel Sánchez Ibáñez es el creador de la técnica EPI, de sus siglas electrólisis percutánea intratisular. José Manuel, no sé si me dejo algo o quieres añadir algo más. Yo creo que ya está bien, ¿eh? Ya que por mí perfecto. Gracias por tu Genial. Bueno, introducción. podríamos estar media hora citando tu currículum, ¿no? Pero hay que cortar. Sí, José sí. Manuel, por romper un poco el hielo, cuéntanos más sobre la técnica EPI. ¿Qué es la EPI? Bueno, la técnica EPI, como bien dices, descriptivamente, en su día le puse el nombre de electrólisis percutánea, intratejido, intratisular, porque hacía referencia principalmente, sobre todo, a los efectos electrolíticos en los tejidos, ¿no? Sobre todo con las moléculas de agua, con las moléculas de cloruro de sodio y otros aminoácidos propios del tejido. Entonces, surgió por una necesidad que en aquella época, te estoy hablando hace unos 20 y pico años, era el tratamiento de tendinopatía. Nosotros recibíamos una media de 50 a 60 pacientes deportistas de tendinopatías al mes y realmente era una de las patologías de mayor incidencia en el ámbito del deporte, por lo menos en nuestra clínica, mayor incidencia de patología crónica, me refiero. Uh-huh. Y entonces pues teníamos muy pocos recursos y de ahí surgió un poco la idea de crear pues un nuevo tratamiento. En este caso era una de las primeras terapias invasivas en el tendón. Yo me atrevería a decir la primera en el mundo de la fisioterapia, Sí. invasiva dentro del tendón. Ya existía la punción seca, pero quizás lo que hacíamos en tendón no existía como tal. Y a partir de ahí, pues bueno, pues a partir de informarnos y estudiar, en fin, el grupo de médicos con el que yo formaba parte y todo un grupo de personas alrededor, pues conseguir de alguna manera generar esta nueva técnica, ¿no? Luego, evidentemente, le tuvimos que dar una metodología y esa metodología, pues incluso con los años ha ido cambiando, ¿no? Lo cual hace una técnica bastante buena, en el sentido de que una técnica si cambia, se modifica porque va adquiriendo información y conocimiento de lo que hace y de lo que no hace, pues es una técnica que en principio pues ha durado lo que ha durado gracias a eso, gracias a los cambios, a lo que se ha publicado, bueno, en fin, a adaptarnos cada vez más a las patologías, a la fisiopatología de las lesiones y bueno, y en eso estamos. Es una técnica invasiva, como he dicho, una técnica que se aplica con una aguja de acupuntura, con un dispositivo, que es el dispositivo EPI oficial, digamos, y que este dispositivo por lo que genera un flujo de electrones de corriente continua, ¿vale? A través de un manípulo especial que calcula la bioimpedancia del tejido, la resistividad, digamos, y colocamos pues una serie de cantidad de flujo eléctrico dentro para buscar respuestas histológicas y fisiológicas diferentes. Entonces, lo que antes era exclusivamente electrólisis, pues ahora ha cambiado, porque ahora realmente en muchos
metodología que utilizamos no hacemos electrólisis, de hecho hemos inhibido el efecto electrolítico de la corriente galvánica para según qué tipo de metodología. Y bueno, hacemos pues diferentes cosas buscando diferentes efectos, que es el objetivo principal de la máquina, ¿no? Genial. ¿Y en qué lesiones podemos aplicar la técnica EPI? Yo me atrevería a decir en tejidos blandos en general. Nació, fíjate, te voy a contar una cosa que es alucinante. Nació para las tendinopatías y principalmente la tendinopatía rotuliana, porque era mi tesis doctoral. A partir de ahí se han generado bastantes estudios, ¿no? Luego la primera tesis doctoral de la EPI la realizó José Luis Sánchez de la Universidad de Salamanca y la segunda fue la mía y bueno, esta fue la primera necesidad. Ya vimos ahí que habían resultados interesantes con lo que teníamos en aquella época, es decir, teníamos un láser de muy baja potencia, teníamos cilia, teníamos ganchos, teníamos, en fin, ejercicios en general, ya practicábamos el ejercicio excéntrico, como tú sabes, de Carwin Stanix, de 1986, es decir, que ya en aquella época al ejercicio le damos un valor importante, pero aún así los resultados no eran satisfactorios. Estamos hablando de largos plazos, cambios poco significativos a nivel clínico, etcétera, etcétera. Y de ahí surgió y vimos que sí, que había cambios clínicos y funcionales significativos en el paciente y ese fue el primer estudio. Pero fíjate que ahora lo estamos aplicando a otro tipo de lesiones musculoesqueléticas, ligamentos, patología muscular, como bien sabes, lesiones musculares, etcétera, etcétera. Y lo que nos ha llamado la sorpresa es a nivel neurológico. Es decir, a nivel neurológico estamos aplicándolo con un grupo de centros de fisioterapia neurológica en pacientes que han sufrido un ictus y que tienen espasticidad muscular y que con una sola sesión pues les desaparece la espasticidad y les dan una ventana terapéutica enorme para aplicar una rehabilitación activa intensiva y recuperar funciones motoras, sobre todo en la mano, espasticidad de mano, que habían perdido ese paciente, con una sola intervención y aplicando en 2 o 3 nervios. Es decir, y es lo que te decía, no es un método nuevo que se llama PICAF, que es picos de carga de alta intensidad, pero que no tiene efecto electrolítico en el nervio. Y hemos visto cómo si les abre la mano y estos pacientes vuelven a recuperar su función. Es decir, donde hemos visto cambios drásticos con una sola sesión es en el paciente neurológico. Y entonces, algo que no imaginábamos, la verdad. ¿Y qué nos ha pasado? Que esto lo estamos traduciendo a patología crónica musculoesquelética o patología persistente, como queréis llamarle, como por ejemplo con una vertebral. Y ahora lo que estamos haciendo con una vertebral, por lo que he aprendido de Luis Baños, José Vicente Grau, Jonathan Gastón, etcétera, etcétera, es que con una sola sesión podemos conseguir una mejoría muy significativa. Y este es el objetivo que nos planteamos o que me planteo a corto o medio plazo con la técnica EPI. Es decir, mi objetivo ahora, en este futuro con la técnica EPI, es minimizar los tratamientos. Es decir, hagamos lo que hagamos, no tiene que pasar más de 2 sesiones. Y tenemos que saber, con esas intervenciones de 2 sesiones solamente, qué patologías conseguimos mejores resultados o qué patologías son candidatas para aplicar ese tipo de intervención. Y eso es la línea que estamos ahora. Genial. Es decir, minimizar los tratamientos de los pacientes. Yo creo que el futuro, por lo menos mi inquietud ha sido siempre el no esclavizar a los pacientes a sesiones en la fisioterapia. Es decir, a mí cuando hablamos de pacientes de sesiones de 3 o 4 meses, a mí se me pone la piel de gallina. Es decir, no es lo que yo deseo. Yo lo que deseo es minimizar. Si una técnica existe, ha de garantizar, para mi punto de vista, que produce cambios inmediatos y que no es necesario tratar más a ese paciente que con una sola sesión. El resto debería ser todo terapia activa, autogestionada o gestionada bajo la prescripción profesional, ¿no? Eso estoy totalmente de acuerdo. De hecho, lo comparto. Yo en mi práctica diaria, cuando veo un paciente que igual lleva 2, 3 sesiones y a lo mejor sigue igual o no ha mejorado como yo esperaba, mejor dicho, porque siempre hay una tendencia a mejorar, ¿no? Pero no mejoran como yo esperaba, e intento empezar de nuevo, hacer una nueva anamnesis, hacer como una primera visita, ver, preguntar, analizar, a ver qué es lo que está pasando para intentar de esa manera abordarlo de una mejor manera para, al final, los resultados tienen que ser no instantáneos igual, pero bueno, deberían encontrar mejoría en ese corto plazo y no tanto pues tratamientos que llevan personas igual años yendo al fisio una vez al mes o cada 2 semanas o algo así. Eso me parece una locura. José Manuel, ¿qué efectos tiene la técnica EPI, por ejemplo, en el tendón? ¿Qué efectos produce? Pues mira, yo te voy a hablar de los efectos que hay publicados, es decir, otra cosa es lo que yo intuyo también, pero claro, en esto tengo que ser muy prudente.
Lo que hay publicado, que son estudios realizados sobre todo por la Universidad de Salamanca, guiados por Laura Caldeón, José Luis Sánchez, yo creo que son los estudios más importantes a nivel experimental a día de hoy, estos estudios histológicos, que ha participado también el grupo de César de las Peñas, de la Cátedra de Fisioterapia de la Universidad de Juan Carlos. Yo para mí creo que son los más serios. Pues lo que hay es que hay cambios biomecánicos, claramente cambios estructurales en el tendón, es decir, que dependen, son dosis dependientes. Esto es muy importante, porque estamos siempre en el debate de que si menos dosis, más dosis, son dosis dependientes. Y principalmente lo más importante de la técnica EPI es que produce una respuesta inflamatoria aguda en una estructura que parece ser que la respuesta inflamatoria fracasó en su día, como sabéis, las tendinopatías, y que bueno, se corresponde más a un proceso degenerativo, ¿vale? Pero cuidado aquí, Vale. porque cuando hablamos de un proceso degenerativo no quiere decir que no existan células inflamatorias. Sí que es verdad que la primera línea de neutrófilos parece ser que en las biopsias y en los estudios inmunohistoquímicos no hay o no son, no hay diferencias significativas con un tendón sano, pero sí que hay un patrón alterado del fenotipo de los macrófagos. Fijaros, yo ahora, que es una línea nueva que estamos trabajando, yo cuando me hablan de las tendinopatías ahora, a día de hoy, yo les digo, mira, se focaliza mucho en el tenocito, ¿no? En el tenocito o en el tenoblasto, pero aquí el que dirige la orquesta en una tendinopatía es el macrófago. Es decir, el tenocito no es más que puramente un servidor de macrófago, pero el que tiene capacidad de modificar el entorno de la matriz extracelular son los macrófagos. El tenocito está ahí en una situación de supervivencia, pobrecillo, si no da para más. Y nos estamos centrando en el tenocito como si fuera el rey de la síntesis de colágeno, el rey de que me va a regenerar el tendón, etcétera, etcétera, etcétera. El que tiene capacidad de modificar ese entorno es el macrófago. Y esto es lo que creo que la técnica EPI ha ido demostrando. ¿Qué ha ido demostrando? Los dos precursores que disparan la actividad de los macrófagos proinflamatorios y que hacen que no se diferencien diferentes fenotipos de macrófago tipo 2, que no hay dos fenotipos, como dicen algunos, hay hasta 9 fenotipos diferentes de macrófago tipo 2, ¿entiendes? Que son los proregenerativos, si queréis poner este nombre. Sí. Es las dos moléculas principales que disparan y desmadran este tema son la interleucina 1 beta y el TNF, el factor de necrosis tumoral. Que son todos los estudios experimentales en los que se ha dirigido la técnica EPI, como tú bien sabes, con ratones, en tendones y tal. Por la técnica EPI ha demostrado que es capaz de bajar la expresión de estas dos citocinas. Si es capaz de bajar la expresión de estas dos citocinas, que son citocinas inmunodependientes de los macrófagos tipo 1 proinflamatorios, que son los que facilitan la síntesis no solamente de citocinas proinflamatorias, sino la actividad de proteínas líticas, es decir, ahora me sale la palabra, colagenasas, es decir, proteínas capaces de destruir la matriz extracelular, pues si es capaz de bajar estas dos moléculas que son las que sobreexpresan estos macrófagos, nos está diciendo de alguna manera que son capaces de regular la actividad a favor de los macrófagos tipo 2, que son los macrófagos encargados de fomentar la reparación de ese tejido, ¿vale? Y por ahí va la línea, es decir, esa sería una de las características principales a nivel estructural, ese potencial regulador de la respuesta inflamatoria. No me gusta hablar de antiinflamatorio, sino de regulador de esa respuesta inflamatoria o restablecedor de esa respuesta inflamatoria necesaria para que haya una cierta curación del tendón. Y luego, pues tiene también un componente de neuromodulación, pero claro, ¿qué cosa no tiene un componente de neuromodulación, ¿no? Es decir, la técnica tiene un componente de neuromodulación también a nivel del sistema nervioso, ¿no? Como para reducir el dolor, etcétera, etcétera. Luego hablaremos de esto porque esto se puede gestionar de diferentes maneras. Nosotros estamos tratando mucho con neuromodulación galvánica, sobre todo en patología con una vertebral, que nos está dando muy buenos resultados, porque creemos que los resultados son más a medio y largo plazo que con la neuromodulación convencional, ¿no? De 80 hercios o 2 hercios que hablan de las vías endógenas, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto ya, si quieres, hablamos luego. Sí, bueno, además desde aquí quiero decir que el hecho de que hoy en día muchos fisioterapeutas podamos utilizar el ecógrafo para tratar es gracias al doctor Sánchez, entre otros muchos compañeros que también la han usado y que han estado a favor desde hace muchísimos años en pro de la ecografía como valoración y como tratamiento, pero gracias a la técnica EPI y al doctor Sánchez, hoy por hoy podemos usar y sabemos usar la ecografía en nuestro diagnóstico y en la aplicación del tratamiento, en este caso de la técnica EPI. Así que bueno, también es de agradecer desde aquí que podamos, o te debemos, ¿no? esa
parte de poder utilizar el ecógrafo como un medio de diagnóstico y de tratamiento. José, Mira, te voy a contar, sí, si me permites, una anécdota al respecto. Es decir, a mí en su día, cuando utilicé el ecógrafo para aplicar la técnica EPI, una aguja, pero podía ser perfectamente para aplicar una aguja con corriente de otro tipo. Bueno, a mí me enviaron una carta desde la institución del Colegio de Fisios de Cataluña que no debería utilizar el ecógrafo para hacer la EPI. Evidentemente me negué totalmente y lo seguí utilizando, ¿no? Porque me parecía, vamos, es decir, colocar una aguja a un paciente teniendo un dispositivo que es totalmente inocuo, como un ecógrafo, que no irradia y que no tiene ningún efecto negativo para el paciente, al contrario, todo positivo, porque encima puedes explicar al paciente con todo detalle todo lo que ves y todo lo que vas a hacer y todo lo que se mueve ahí dentro, pues evidentemente, pero fue una anécdota curiosa porque me dijeron que sí, que la EPI la podía aplicar, pero sin ecógrafo. Yo me quedé alucinado, ¿no? Evidentemente, gracias a mi desobediencia implícita, pues seguimos adelante, ¿no? bueno, y gracias por ello, porque a día de hoy ya Gracias te por digo, ello. Sí, si no hubiese sido terrible, ¿no? sí, no, si te hubieses, les hubieses hecho caso en ese sentido, pues igual Imagínate, a día de hoy los fisioterapeutas no podríamos utilizarlo, ¿no? imagínate, Que es imagínate. algo que prácticamente en todas las clínicas a día de hoy en España que utilicen la fisioterapia invasiva, prácticamente todas tienen un ecógrafo para ser Efectivamente, más efectivos y ser más selectivos a la exacto. hora de tratar. Más aún, Em, yo creo que ahora debería estar obligado a tenerlo. Es decir, en aquella época reconozco que los precios eran desorbitados de una ecografía. Puedo entender que una persona hoy en día ya hay ecógrafos muy asequibles, incluso de segunda mano, que están muy bien de precios. sí, Pero sí, yo sí, me sí. atrevería a decir que hoy en día casi tienes que estar obligado a hacerlo con ecografía, ¿no? Exacto. José Manuel, he visto que podemos utilizar o podemos hacer neuromodulación con la EPI. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, pues mira, ahora que hablas de la neuromodulación, lo primero que quiero destacar que el término neuromodulación percutánea fue acuñado por nosotros en el año 1999. Es decir, éramos 3 fisioterapeutas, Ollero Regis, Manuel González y yo. Le presentamos el primer estudio, lo presentamos en el Congreso Europeo de Medicina del Tenis que se hizo en Barcelona y se titulaba así, se titulaba Neuromodulación Terapéutica. Fíjate el apellido terapéutico qué importante que es, porque Sí, ahí lo quiero destacar en ese sentido. Es decir, nosotros podemos hacer neuromodulación, pero la modulación, eh, o sea, pinchar a una persona sin ton y son no tiene sentido, ¿vale? Es decir, nosotros hablamos de neuromodulación percutánea terapéutica en el sentido de que tiene que tener un efecto inmediato, a corto plazo, ¿vale? Y que sean relevantes para el paciente, efectos neurofisiológicos que sean relevantes para el paciente, como puede ser pues, reducir la espasticidad, por ejemplo, como hicimos en esta señora, o reducir un dolor lumbar, ¿vale? ujú, Pero estos efectos se tienen que mantener mínimo a medio y largo plazo, es decir, y tienen que dar cavidad a estos cambios neurofisiológicos o estos cambios también locales, porque puede haber una respuesta reflexógena muscular si actuamos en un punto de gatillo, tiene que dar lugar a que permita mejorar la funcionalidad de este paciente. Es decir, porque si no, para mí no es neuromodulación desde el punto de vista terapéutico. Es decir, porque si hablamos de neuromodulación percutánea a secas, nos estamos refiriendo que es estimular un sistema nervioso sin cubrir una expectativa del paciente, que tiene que ser el objetivo final, ¿vale? Por tanto, ahí lo quiero recalcar. Y lo que estamos haciendo ahora es combinar la neuromodulación convencional, si quieres, con la técnica EPI. Nosotros le llamamos neuromodulación galvánica porque realmente hacemos neuromodulación galvánica ajá, en las estructuras que están afectadas, principalmente los ramos posteromediales, en la columna lumbar, pero también la hacemos en los ramos articulares de la cadera, por ejemplo. Ahora estamos teniendo muy buenos resultados. Yo me atrevería a decir 3 grandes patologías que estamos teniendo muy buenos resultados con este nuevo principio que te estoy diciendo de intervención única. Es decir, ajá, ahora mi clínica solamente estamos haciendo una sesión única a pacientes que tienen patología lumbar, clasificados como lumbalgia inespecífica, que ahí entra todo, ¿no? sí, Y pacientes con problemas de cadera, principalmente, que en ECOFIN, no sé si un compañero hizo alguna cosita, ¿vale? Que tratamos los ramos articulares principalmente. Bueno, tratamos el miotoma, ¿vale? En general, ujú, es una metodología que utilizamos, pero principalmente nos dirigimos a neuromodulación galvánica combinado con la neuromodulación tipo TENS, ¿no? sí, En los ramos articulares, ¿vale? En este caso, en la cadera, cogemos ramos articulares que pertenecen al nervio femoral, ramos articulares que pertenecen al nervio obturador y otros que vienen por la parte posterior del nervio
del nervio glúteo superior que envía ramos también articulares a la porción articular de la cadera, ¿vale? Y Genial. en estas dos patologías en concreto, seguramente se me olvida alguna más, en estas dos patologías en concreto los resultados son muy buenos con una sola sesión, que es lo que pretendemos hacer. Es decir, lo que pretendemos hacer actualmente es una única sesión, que el paciente realmente mejore su sintomatología de dolor y función y déficit funcional inmediatamente y que se mantenga mínimo a medio plazo, de tal manera que con una serie de ejercicios él autogestione ya su recuperación, digamos, funcional y su completa recuperación, ¿no? Y esto son lo que estamos haciendo actualmente, es decir, combinamos la técnica EPI, fusionamos con otra máquina, lo introducimos con diferentes agujas en las localizaciones que queremos y a partir de ahí pues hacemos un baño de corriente galvánica. Fíjate que estos ramos articulares, el baño de corriente galvánica les da un gran interés porque este flujo de electrones en esas ramas tiene una respuesta del sistema nervioso autónomo brutal, ¿no? Y creemos que una de las vías que facilitan esa hipoalgesia no solamente es vía endógena, que es la que más publicaciones hay sobre la estimulación de 2 hercios vía endógena, sino también por vía no opioide, que sería en este caso por el caso del sistema nervioso autónomo. O sea que es lo que estamos haciendo actualmente con resultados muy interesantes. De hecho, ahora damos el primer curso con el doctor Calatayud en Madrid en enero, todo de neuroraquis, es decir, allá aportaremos todo lo que estamos haciendo tanto en raquis cervical como lumbar principalmente y pelvis, sacro, con esta nueva metodología. Pero ya te digo, nuestro objetivo es una metodología en la cual aplicamos única sesión, solamente una sesión. Genial. José Manuel, ¿dónde pueden, para los oyentes, dónde pueden ver más información sobre estos cursos, ya que lo has citado? Los cursos los tenéis en una página web que se llama IFEPI, y latina, F de Francia, ifepi.com, ¿vale? Entonces ahí suelen poner todos los cursos relacionados con fisioterapia invasiva, ¿vale? Y luego hay otra página que es fisioma.com, que ahí es donde salen estos cursos avanzados que hacemos con otros compañeros, que es con Luis Baños, José Vicente Grau, Jonathan Gastón, profesor Calatayud, Víctor Segarra, Roberto, el grupo de Roberto Martín, bueno, en fin, este sería los cursos, me atrevería a decir, cracks ya, ¿no? De alto nivel. Entonces, incluso Juan Muro, Pedro Belón, en fin, ahí están, son cursos ya muy avanzados, pero bueno, muy interesantes. Yo incluso los recomiendo evidentemente 100%, ¿no? Porque, y ahí podéis ver pues un montón de cursos. Luego cada uno, a través de sus plataformas, pues bueno, lo van metiendo también. Al final todos damos al mismo curso, ¿no? Actualmente se anuncian mucho, ¿no? Lo pondré igualmente en la descripción para que la gente Ponle lo la descripción. Yo pueda no me ver. acuerdo de los links, pero te lo paso si no hay ningún problema. Vale, porque sí que es verdad que luego damos por hecho que la gente los conoce, pero luego a mí me llegan muchos que me preguntan, oye, pero este curso, ¿dónde me matriculo? Digo, ostras, pues igual la gente no está tan informada, claro. ¿no? Vale, genial. José Manuel, después del tratamiento con la técnica EPI y con neuromodulación, con la técnica EPI también, ¿qué otros tratamientos aplicas o recomiendas en las lesiones que podemos tratar con la técnica EPI? Claro, mira, yo la técnica EPI me atrevería a decir que sería la técnica, si queréis, que su objetivo debe ser reducir las restricciones, ¿vale? Ese sería para que nos entendamos. Pero evidentemente la recuperación de cualquier lesión a este nivel es el ejercicio terapéutico o el ejercicio en general, como queráis llamarlo, ¿vale? La terapia activa, dirigida, etcétera, o autogestionada, como queráis, ¿vale? Porque ahora no sé qué término utilizar. Yo tampoco. Igual se me sale encima, pero bueno, me da igual, ¿no? Pero evidentemente, o sea, la piedra angular es el ejercicio. O sea, el ejercicio realmente es lo que restablece la homeostasis de... Lo que pasa es que nosotros tenemos restricciones, restricciones que puede ser pues una respuesta inflamatoria ahí que no se va nunca, ¿no? Persistente, un tendón que tiene ahí una hipervascularización con un dolor continuo que no sabemos por qué. Bueno, si somos capaces de utilizar una técnica, una pastillita que me quite esa restricción, pues oye, bienvenido sea, porque ¿qué me permite eso? Pues me permite trabajar en todos los rangos de movimiento, me permite trabajar en todas las excursiones de movimiento, me permite trabajar todo tipo de ejercicios,
Y, en definitiva, lo que voy a hacer es que ese paciente, primero, lo más importante, cubrir su expectativa. A mí el paciente me viene por 2 motivos a consulta, 2 principalmente. Uno, José Manuel, me duele el hombro, y 2, no Eso puedo es. levantarlo. ¿Me entiendes? Esos son los 2 motivos, Eso ¿vale? es. Y yo me encargo de eso, ¿vale? En lo que pueda, humildemente, ¿eh? ¿Vale? Yo me encargo, bueno, pues voy a ver cómo, ya, pero es que he tomado 158 ibuprofenos, me han puesto no sé cuántas infiltraciones, y digo, bueno, pues yo voy a ver si soy capaz, para eso nacen estas técnicas, que yo creo que es lo que debemos diferenciar. Voy a ver si soy capaz de quitarle esa restricción y de modificar ese síntoma, y si puede ser modificar ese síntoma de forma permanente, ¿vale? Ujú. Para eso nace la neuromodulación galvánica, la neuromodulación funcional del dolor, la técnica EPI, etcétera, etcétera, ¿no? Y todas las técnicas que van surgiendo, no invasivas, si queréis también, ¿no? Superinductivas, diatermias, radiofrecuencias, etcétera. Es Como decir, para quitar esa restricción, ¿vale? saltar esa valla, ¿no? Que ya haga Claro, que, si el que el paciente me paciente... dice, hombre, ahora ya no me duele tanto, pues hombre, si ahora ya no te duele tanto, evidentemente que tiene protagonismo ahí es el ejercicio. Y dice, bueno, pues vamos a restablecer eh, todas esas alteraciones que te ha producido ese dolor persistente a lo largo de tu vida, y Ujú. vamos a darle una gestión adecuada. Todo eso, evidentemente, acompañado de la educación, que yo el término educación me gustaría luego también aclararlo un poco, ¿no? Porque se está haciendo una sobrevaluación de algo que quizás no tenemos tan claro lo que es, ¿no? Sí, bueno, yo estoy de acuerdo en eso también, ¿no? Que se está... educar no significa sentarte delante del paciente a hablarle, sino, bueno, educar va un poco más allá. Hay un contenido también activo, puede haber, o incluso durante el tratamiento se le puede ir educando mientras ya estás haciendo otro tipo Efectivamente. de terapia. Yo en ese sentido, vamos, lo veo así. Y en cuanto al ejercicio, por lo que has comentado, también es una parte muy importante, ya no solo porque, bueno, al final con neuromodulación y demás, obviamente estamos restableciendo una función. Yo lo que veo es que con el ejercicio esos cambios se perpetúan aún más, o sea, se mantienen. Claro, Y luego, por otra parte, que el ejercicio al final, al haber una voluntariedad y al haber, porque claro, con el dolor persistente tenemos cambios a nivel cortical, tanto a nivel del sistema sensoriomotor, o sea, a nivel sensitivo totalmente. como a nivel motor. Entonces, todos esos cambios a nivel de planificación, de ejecución, de movimiento, toda esa vía eferente, no aferente, sino eferente, la vamos a conseguir también con el ejercicio, con lo cual yo aplico, todo el mundo, y yo lo he dicho varias veces aquí en este podcast, yo aplico en mi trabajo diario la técnica EPI, aplico neuromodulación también y por supuesto que hago después ejercicio para intentar mantener y restablecer todos esos valores. Así que yo creo que al final, como muy bien dices, hay muchas técnicas, muchas terapias, ¿no? Pero al final nos vamos a aquellas que más Claro. nos van a aportar. Yo creo que es importante que tengamos muy en cuenta el contexto de modelo biopsicosocial, ¿no? Muchas veces hablamos, pero a veces lo que hacemos es generalizar las cosas, ¿no? Esto pasa mucho con las técnicas, ¿no? Dice, pero la tendinopatía rotuliana, la técnica EPI, ¿qué dosis pone? Pues depende del paciente que tenga delante, ¿me entiendes? Esa es la respuesta. Es decir, Claro, porque no tú haces dosis igual que para el demostrar la ejercicio. eficacia que pueda tener esa técnica. Esa técnica produce un cambio o no produce un cambio, pero a partir de ahí tienes que aplicar razonamiento clínico. Por ejemplo, yo cuando veo estudios ahora recientemente publicados, es electrólisis en aplicación en tendinopatía rotuliana más trabajo excéntrico, con una línea base de la puntuación BISA-P por encima de 60 y pico. ¿Y para dónde vas aplicando EPI a un tío que te da el primer día una BISA-P de 65? Si yo he tenido pacientes deportistas con esa puntuación y han jugado la final de la Eurocopa, es decir, es que no tiene sentido. Es Y lo he decir, visto yo. y tú lo has visto. Hombre, la técnica EPI ha nacido, creo yo, en las tendinopatías para tratar personas por debajo de 50 en una BISA-P, y si puede ser 30, que es una persona que tiene realmente limitaciones importantes. Pero, hombre, que tú me hagas un estudio, me lo publiques, 80% curados, o un estudio de pacientes que se les aplica la electrólisis con una puntuación media en la línea base por encima de 60. Digo, es que es alucinante. O sea, no tiene ningún sentido. Por eso, yo creo que el razonamiento, ahí está el razonamiento clínico. Es decir, lo que no podemos Ya. hacer, como un estudio que ahora está hablando con un compañero y dice, pero ¿para qué aplicas una punción? O sea, ¿cuál es el motivo de aplicar una punción seca en un tendón? Es decir, tendrás que saber el razonamiento clínico y en base a qué, ¿no?
Por eso, desde el punto de vista del modelo biosocial, para mí es muy importante diferenciar categorías de pacientes. Es decir, yo tengo pacientes con actividad dominante, son los deportistas que vienen y no tienen ningún problema psicológico, son gente que tiene una kinesofobia muy baja, tú los has conocido, el deportista que Sí, te sí. viene de un Y equipo de los tienes fútbol, que oye, mira, frenar. la semana que viene me tiene que enviar uno doctor Juan Arquicia, ¿no? Con un espesor de tendón que tampoco es nada del otro mundo, ¿no? Es decir, una actividad física continuada, una función y calidad de vida, pero le duele jugando no sé qué, no sé cuánto. Pues hombre, a este paciente o a este deportista, pues a lo mejor hay que hacer un tratamiento más totalmente dirigido en el 90% a la gestión de la carga, Mm, ¿vale? Con una rehabilitación progresiva y con un regreso al deporte progresivo y tal. Luego te puede llegar un mismo paciente con una misma patología, otro tipo de paciente, perdón, con una misma patología, con una dominancia psicosocial, ¿vale? Que es un paciente que te va a gestionar peor los síntomas, que te gestiona peor la calidad de vida. Igual tiene la imagen ecográfica en la misma que el deportista, incluso mejor que la del sí, deportista, que esto tú lo has visto, sí, sí. pero que tiene una kinesofobia mucho más Es más puntuada, incapacitante. etcétera, etcétera. A este paciente, pues le tendrás que trabajar aquí, sí que tienes que trabajar más la educación, ¿no? Las creencias, el miedo, las fobias, Mm, tal, ¿no? Y luego tienes otro tipo de paciente, ¿no? Pues que su predominio es la estructura, es decir, es un paciente que sí que tiene un tendón muy engrosado, un paciente por encima de mi edad, ¿no? 50 y pico años, con déficit funcionales severos, el tendón no le deja hacer pues su actividad deportiva, no sé qué, no sé cuánto, más un paciente obeso, con un índice de masa muy tal, etcétera, etcétera, etcétera. Pues aquí tendrás que considerar otros factores, como por ejemplo la obesidad, no sé qué, que haga una rehabilitación pues más de poquito a poco, más progresiva, las ujú. cargas, etcétera, etcétera. Es decir, y esto lo puedes traducir a diferentes entidades patológicas. Si además de esto, yo hice un estudio que se publicó en el 2007, eh, tienes capacidad de entender la complejidad cognitiva de cada persona, es decir, si son personas que tienen una alta integración y una diferenciación baja, es decir, son personas que se mueven en el todo o nada, te va a ser mucho más difícil gestionar cualquier proceso de rehabilitación. Luego puedes tener personas con una gran capacidad de integración cognitiva y diferenciación también muy alta, son personas que te vienen y son capaces de gestionar su propio proceso de rehabilitación. Es Ujú. decir, conocer la personalidad, ¿no? Y conocer la capacidad de la complejidad cognitiva de cada persona, pues te va a decir exactamente por dónde tienes que moverte en los modelos de intervención. Si has de invertir más en educación o en modificar ciertas creencias, principalmente las periféricas, porque si te obsesionas en intentar modificar creencias nucleares, no lo vas a conseguir y aparte el paciente va a desaparecer y te has perdido una gran oportunidad de alianza terapéutica. Es decir, es mucho más complicado que aplicar un mismo modelo a todo el mundo. Yo lo que creo que se está haciendo es aplicar lo mismo a todo el mundo sin Eso tener en es. cuenta las individualidades. Y yo creo que eso es un error, mi humilde Pero opinión. eso pasa mucho, pero en todas las técnicas, ya sea técnica EPI, sea neuromodulación, sea ejercicio o sea tecarterapia o terapia manual. O sea, creo que eh, yo siempre cuando termino los cursos intento explicar que lo que tenemos que hacer no es, porque hay muchas clínicas, por ejemplo, una clínica de osteopatía, vamos a ver, eh, lo que estás haciendo es intentar adaptar al paciente a tus conocimientos, cuando en verdad tendría que ser al revés. Exacto, Tú intentar adaptarte a las necesidades que tiene el paciente. Para en ese momento, pues poder utilizar terapia manual, poder utilizar tecarterapia, poder utilizar ejercicio en base a pues, ese razonamiento clínico que tenemos y debemos hacer y que creo que es exacto. imprescindible previo a cualquier tipo de intervención que hagamos. José Manuel, yo considero muy importante que el ejercicio sea pautado correctamente y con una buena dosificación. ¿Qué piensas del control de cargas en la tendinopatía, por ejemplo? Bueno, la tendinopatía es una patología muy compleja, la verdad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es intentar diferenciar qué tipo de tendinopatía nos encontramos. Por ejemplo, ¿cuál es uno de los déficits mecánicos principales de la tendinopatía de Aquiles? ¿No? Pues que has perdido su stiffness, ¿no? En una tendinopatía. Pero ¿qué pasa con el tendón rotuliano? Pues es todo lo contrario. Es decir, un tendón rotuliano tendinopático lo que tienes es demasiado stiffness, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer? La misma terapia al tendón de Aquiles que al rotuliano, lo tienes que gestionar igual, los mismos ejercicios, es decir, te tienes que plantear la misma pirámide. Claro,
y más que esos tendones tienen un dueño, ¿no? Entonces tienes que saber también las capacidades de esa persona, etcétera, etcétera. Exacto. Entonces, los ejercicios y la gestión de las cargas, pues eso es lo que más evidencia está demostrando a día de hoy. Ese sería el gol estándar de tratamiento de las tendinopatías. Eso lo tenemos clarísimo todos, ¿no? ¿Vale? Lo que no me queda tan claro es cómo se gestionan las cargas, cómo se calculan las cargas, se tienen en cuenta otras variables que pueden influir en esa tendinopatía. Es decir, estamos realmente actuando en factores de riesgo puramente intrínsecos y analíticos o estamos considerando el mecanismo general con todos los determinantes de factores de riesgo para recuperar ese tendón rotuliano. Me explico. Mm. Si yo tengo un jugador de baloncesto con un déficit de flexión dorsal de tobillo, que sé que es un factor de riesgo Factor. de tendinopatía rotuliana, tengo que mejorarles esa flexión dorsal de tobillo, porque es fundamental para su salto de recepción. Pero ¿y si tengo, por ejemplo, un jugador de pádel con el mismo déficit de flexión dorsal de tobillo? Tiene que ser para mí una prioridad mejorar ese déficit de la flexión dorsal de tobillo para ese jugador de pádel que no lo utiliza, no tiene nada que ver con su biomecánica de juego, es decir, no actúa como actúa en el jugador de básquet en la recepción. Es decir, no es tanto buscar el analítico, sino buscar los determinantes y cómo estos interactúan entre sí para poder recuperar. Yo por eso, y además tú lo sabes perfectamente, y tú eres uno de los pioneros en la gestión de ejercicio de las tendinopatías en este país, para mí un referente, yo creo desde hace años, y tú lo sabes, que creemos en la variabilidad del ejercicio y sobre todo buscando los factores determinantes de esa persona. Es decir, si esa persona Exacto. le influye negativamente un déficit del piriforme, del músculo piriforme, porque es uno de los grandes limitadores del valgo de la rodilla y ese valgo de la rodilla le perjudica en su gesto deportivo, que es una recepción de básquet cuando aterriza, y eso seguramente sí que puede ser una cadena de factores desencadenantes de que esa tendinopatía sufra y no acabe de recuperarse nunca. Tenéis que tener en cuenta que, fíjate, curioso, el 50% de los jugadores de básquet profesionales que se retiran que han sufrido una tendinopatía se retiran precisamente por la propia tendinopatía rotuliana. O Sí, sea que sí. también no lo estamos haciendo. Mm. ¿Vale? Entonces yo creo que se ha de cambiar todo el modelo en ese sentido. Es decir, nos hemos ido a un modelo analítico de factor de riesgo y yo creo que lo que hay que hacer es valorar todos esos factores y cómo actúan de forma eh, determinante o determinantes en ese jugador. Por ejemplo, yo Yo, te pongo un ejemplo. Yo he llegado a tratar un jugador de fútbol de una tendinopatía rotuliana tratándole solamente la musculatura de la cadera y ha mm. mejorado de forma significativa. ¿Por qué? Porque, hombre, si le hago un test isocinético y me da un pictor de cuádriceps con un déficit inferior al 5% de la contralateral, pues no me voy a estar matándole cuádriceps de ejercicios que sé que no voy a obtener nada. Es decir, si el problema es porque unas determinantes obligan a un estrés isquémico a ese tendón como consecuencia de acciones sinérgicas de la cadera, pues me voy a centrar en la cadera. Es un poco lo que Eso te quiero es. decir. Tú lo sabes. Hemos Sí. tenido deportistas con tendinopatías con niveles de fuerza muy equilibrados. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Seguimos haciendo más excéntricos? Que tampoco lo entiendo. Es decir, en un tenista que hace 400 acciones excéntricas en su entrenamiento diario, le tengo que poner 3 series de 15 repeticiones más. ¿Me entiendes o no? De hecho, ahora hablando y escuchándote, Y me yo ha no soy venido a la experto en cabeza. esto, que el experto eres tú, pero bueno, yo me planteo No, cosas. es que me estaban viniendo flashes de cuando trabajaba pues, contigo, ¿no? Allá en Cerede, de claro, hace ya, pues creo que pues sería hace 10 años cuando estuve allí contigo, que no se sabía muchísimo menos sobre el tendón y la recuperación y el control de cargas. Nadie hablaba de control de cargas, solo se hablaba de ejercicio excéntrico y ya está. Ya está. Que me acuerdo que hablé en un congreso en Valencia sobre la influencia de la musculatura de la cadera en la patología del tendón rotuliano, hace ya 10 años. Y recuerdo de plantearme pues, muchas cosas que a día de hoy se estaban haciendo, porque claro, tú y yo veíamos allí muchísimos tendones rotulianos en la clínica y claro, vale, sí, le hacíamos EPI y demás, y luego las cargas me encontraba con gente que a lo mejor hacíamos un ejercicio o unas cargas y venía al día siguiente, a los 2 días o 3 días, o cuando viniera y decía, uy, esta semana me ha dolido más de lo normal. Y ostras, ¿por qué?
Pues bueno, ya intentaba controlar las cargas con el calendario que luego Mascaró y colaboradores pues Claro, hicieron un estudio y tal de cómo controlar o dosificar esas cargas referente con el dolor, la escala EVA. Toda la parte de la musculatura de la cadera, el análisis de la dorsiflexión de tobillo, todo eso simplemente con 4 artículos que habían publicados, yo me acuerdo ya que intentaba analizar y ver y bueno, al fin y al cabo el tiempo pues, nos ha dado en ese sentido la razón, ¿no? De por dónde íbamos, que íbamos exacto. en buena sinergia. Para mí el control de cargas, pues bueno, yo siempre intento diferenciar 2 tipos de carga. La extrínseca, bueno, 3 en verdad. La extrínseca, que es el peso que yo le pongo a una persona, los kilómetros Exacto. que corre, el tiempo que está haciendo el ejercicio, las series, repeticiones, etcétera, ¿vale? Luego, de intrínseca, describo 2. Intrínseca, que es qué efecto ha tenido esa carga externa dentro de mí. Es decir, yo he puesto 50 kilos en una sentadilla, eso a nivel muscular, a nivel neurofisiológico, a nivel neuromuscular, ¿qué ha pasado? O sea, ¿qué ha hecho o qué adaptaciones podré conseguir con eso? Y luego otra intrínseca, que yo la llamo más intrínseca, digamos, biomecánica, es por lo que estabas diciendo tú. Vamos a ver, si tú tienes, por ejemplo, un déficit de dorsiflexión, donde a lo mejor con tu entorno, en tu deporte, si no tienes esa dorsiflexión, vas a utilizar más esa articulación de la rodilla, o si no trabaja bien la musculatura de la cadera y va más a valgo, puede generar una cierta isquemia en algunas partes de ese tendón. Entonces, ya no es restablecer la carga externa, como bien has dicho, por muchos kilos que le pongas, por mucha fuerza que entrenes o tal, hasta que no consigas mejorar esa parte, esa carga interna, pero interna además producida por ti, por tus déficits en otras zonas del cuerpo, como puede ser el tobillo o la cadera, pues estaremos dando palos de ciego, ¿no? Que se dice, estaremos sin llegar y al final es que pasa lo mismo. Es un razonamiento clínico, pero basado en el ejercicio, no basado en, Claro. pues a lo mejor o sea, si ya estábamos hablando antes que para un tratamiento de fisioterapia necesitamos hacer un buen razonamiento clínico, para el ejercicio debería ser igual. Y Yo creo que tiene que ser plantear, igual. y plantear si de verdad esa persona necesita carga de peso o necesita más mejorar a nivel biomecánico, a nivel neuromuscular, a nivel de lo que sea. Y luego con la carga Yo creo que, perdona, yo creo que por sí, ahí tiene que ir. Porque igual estamos dando un mensaje un poco distorsionado y ahí puede aparecer las frustraciones, ¿no? Igual estamos dando un mensaje muy monolítico, ¿no? De que los ejercicios para tendón rotuliano son 3 series, 15 repeticiones, que es otro tema que hay que discutir, porque las 3 series de 10 repeticiones, eso eso da para nos mucho daría hablar. otro podcast o dos. Pero ahí no voy a entrar yo. Te animo a que invites a Julio Tous, ¿no? Que es el padre del tema. Pero me refiero que, claro, estamos dando a veces estos mensajes tan analíticos, ¿no? Como que las tendinopatías rotulares tienen que ser 3 series, 15 repeticiones de un excéntrico, no sé qué, no sé cuánto, y bueno, yo creo que no. Es decir, que es lo que tú dices, hay muchas variables que influyen en ese deportista, en ese tendón, ¿no? Y sobre todo las variables intrínsecas, los cambios que se producen, y tenemos que valorar qué es lo que realmente nos interesa más, ¿no? Porque claro, si yo me sigo por esas guías tan monolíticas, entonces, ¿cuándo acabo? ¿Tengo que seguir haciéndole fuerza a Claro, fuerza? ¿Hasta cuándo? O sea, ¿dónde llega el fin? Es decir, ¿lo tengo que convertir en Hull a esa persona? Es decir, ¿me entiendes? No. Y es lo sí, que sí. a mí me llega mucha gente joven. Dice, claro, es que yo hago los protocolos que dicen, pero llevo 3 meses o 4 meses. Es decir, ¿dónde le ponemos el límite final? ¿No? Es decir, ahí es la pregunta que yo hago, ¿no? Al final, a ver, la fuerza es como decir, ¿qué te digo? Fisioterapia. Claro, Eh, la fuerza tiene muchas manifestaciones, depende de muchos factores, depende del tipo de ejercicio, del tipo de contracción que quieras hacer. Puedes hacer fuerza isométrica, puedes hacer fuerza claro. concéntrica, excéntrica, puedes hacer sobrecarga excéntrica, puedes hacer, bueno, basada en la velocidad. Al Mm. final, una persona, por ejemplo, que sale a correr en una tendinopatía de Aquiles, pues no es lo mismo, por ejemplo, incluso se ha visto que la stiffness necesaria no es la misma
para un velocista que tiene una tendinopatía de Aquiles, deberíamos entrenar diferente a un velocista que a un corredor Exacto. de resistencia o de montaña, ¿vale? O sea, Exacto. porque el velocista necesitará una stiffness mayor para el tendón de Aquiles que, por ejemplo, un corredor de resistencia. Entonces ya el ejercicio, las cargas incluso deberán ser diferentes. Pero el hecho de que nosotros tenemos siempre pues un cierto límite, ¿no? De dónde entrenar la fuerza. Nosotros no vamos progresivamente entrenando hasta que esto no va así. Esto tiene un límite fisiológicamente. O sea, el hecho de que la fuerza la podemos entrenar, la tendinopatía puede venirnos bien o no, pero bueno, vamos a suponer, ya que todo el mundo está un poco con la moda de que el entrenamiento de fuerza y demás para el tendón, control de cargas y demás, bueno, vale, vamos a aplicar fuerza a ese tendón, a esa musculatura que viene o va hacia el tendón, pero claro, la fuerza de por sí la podemos ir entrenando y lo peor es que la gente debe ser consciente de que no confunda peso con fuerza. Aumentar peso no es aumentar la fuerza. Exacto. Entonces, ahí está la clave. Por ejemplo, tú puedes aplicar muchísima fuerza con tu propio peso y hacer un salto. Exacto. Entonces, tú tienes mucha fuerza. De hecho, hay estudios de Vadillo que muestra que hay muchísimos tipos de fuerza y la fuerza se aplica siempre según el peso que tú... con cada carga, sea tu propio peso, sea con 10 kilos, con 20 kilos, con 50 kilos, vas a tener una fuerza máxima diferente. Así que bueno, yo no soy partidario de trabajar siempre, únicamente la fuerza, como sabes, y como acabamos de decir, y creo que eso desde aquí pues intentamos... Sí, pero mira, muchos estudios, como sabes, en tendinopatía siguen todavía publicándose comparativas con ejercicio excéntrico, no sé qué. Ejercicio excéntrico, yo creo que es un error. Es decir, primero porque el ejercicio excéntrico nos ha demostrado que sea el mejor ejercicio para las tendinopatías, ¿vale? Sino que se ha demostrado que está heavy slow resistance o ejercicios de carga progresivas, y estamos hablando de tendones de carga. No estamos hablando de un hombro, por ejemplo. Claro, por eso cuando yo veo todavía estudios recientes que siguen haciendo comparativas con ejercicio excéntrico aislado, pues hombre, la verdad no me aporta mucho interés, porque, entre otras cosas, porque ya llevamos 30 años haciendo, que empezamos con los ejercicios excéntricos aislados y ya sabemos que por muy buenos resultados que sigan dando no es, que sigan buenos resultados, que sigan dando resultados positivos no es ni mucho menos el gol estándar, ¿entiendes? Yo creo que tenemos que empezar a introducir otros modelos de ejercicios a publicar, por lo menos, aplicados a las diferentes tendinopatías, ¿no? Ahora ya se ha hablado del tema de los saltos, ¿no? El tema de los pliométricos, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo creo que se debe dar nuevos modelos más integradores, ¿no? Y más específicos por categorías. Fíjate, yo me atrevería a hablar, por ejemplo, una de las cosas que creo que hay que hacer es modificar las escalas de valoración de las tendinopatías, principalmente las dos más principales, que es la VISA, ¿no? La Victorian Institute Sport Assessment, tanto de Aquiles como de rotuliana. ¿Por qué? Porque no son específicas para un porcentaje determinado de la población. Tú sabes perfectamente que hemos tenido pacientes que les hemos pasado la visa y que no hacen deporte. Eso ¿vale? Es. Entonces, claro, le pasamos la visa, que el 40% me parece que, no te sabría decir, no sé si el 40% son indicadores de actividad deportiva. Y claro, tú ves ese paciente y dice, ¿cómo te encuentras? Mucho mejor. Le pasas la visa y solamente ha mejorado 3 puntos. Y dice, hombre, ¿cómo puede ser que estés mucho mejor? Pues yo estoy mucho mejor. Y es verdad, porque claro, el paciente en las puntuaciones de actividad deportiva te puntúa lo mismo que el primer día, porque ya te dice, es que no me has preguntado, pero yo no hago deporte. Por lo tanto, yo creo que las visas hay que modificarlas, ¿no? Porque esto si no nos da datos que no son reales, ¿no? Y luego, pues hay que de alguna manera ir categorizando, es decir, yo todavía estoy viendo estudios que se están publicando de pacientes con puntuaciones de 65 en una visa o 70, que se les hace técnicas de intervencionismo. Es decir, que es absurdo. Es decir, es que no tiene ningún sentido. Es decir, ¿qué esperas? Incluso lo más fácil que te pase es que puntúe peor que no le has hecho intervencionismo. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque ya le has provocado una lesión que no era necesario provocarle una lesión para un tío que con 65, pues igual está haciendo su vida deportiva normal. Lo único que tiene es dolor, a lo mejor antes y después de la actividad competitiva.
pero no sé, yo creo que hay cosas que debemos repasar, es decir, es que si no creamos mucha confusión, porque al final da la sensación que todo tipo de tendinopatía rotuliana, sea como sea y sea quien sea, hay que hacer lo mismo. Y yo creo que no. Sí. Vamos, esta es mi experiencia también, ¿eh? Volvemos a lo de antes, ¿no? El razonamiento clínico, o llamémosle como queramos, ¿no? El razonar, el valorar, a ver qué es lo que puede estar pasando en la persona y para intentar hacer, al final, yo lo que intento Exacto. con mis pacientes, yo lo digo muchas veces, igual que hemos dicho aquí sobre el tratamiento que tiene que mejorar en muy poco tiempo, yo siempre lo explico en las formaciones. A ver, si ahora mismo o sea, me viene un paciente y deberíamos intentar averiguar con qué ejercicio, yo porque me dedico a la parte de ejercicio, ¿eh? Pero con qué ejercicio sería el que más beneficio le va a aportar en ese momento. O sea, solo uno. Efectivamente. Si tuvieras que elegir un Exacto. ejercicio, ¿cuál sería para intentar conseguir las mejores adaptaciones de esa persona a nivel funcional, a nivel de dolor, a nivel Efectivamente. de lo que haga falta? Bien, pues José Manuel, antes de terminar, quiero recordar a todos los oyentes que en nuestra bio de Instagram tenéis un link con las siguientes formaciones que vamos a realizar en Alicante, Madrid y otras ciudades para que si os interesa podáis acceder y echarle un vistazo. También podéis ver estas formaciones en nuestra web de proeliteperformance.com. A modo de síntesis, José Manuel, ¿te gustaría decir algo para concluir esta entrevista? Un resumen. Pues hombre, ahora que está un poco de moda en polarizarnos, ¿no?, en la profesión, quizás los fisioterapeutas con el tema de la evidencia clínica, evidencia científica, etcétera. A mí me gustaría un poco un voto a la defensa, ¿no?, de los 4 pilares que deben gestionar la fisioterapia deportiva, ¿no?, o musculoesquelética, como que son la educación, ¿no? Pero como tú bien dices, la educación ya va implícita en la sesión diaria, es decir, los pacientes tenemos que tener claro que vienen educados de casa. Nosotros nos dedicamos a instruir, no a educar, ¿eh? Esto es muy importante diferenciarlo, ¿vale? Entonces, la Totalmente de acuerdo. instrucción, ¿vale? La instrucción, otro gran pilar que no debemos renunciar es la terapia manual. La terapia manual tiene sus indicaciones, ya más ha demostrado su eficacia y para mí es una comunicación no verbal importantísimo con el paciente. Además, te digo una cosa, es una manera de facilitar también la alianza terapéutica, ¿no? Aparte de los efectos fisiológicos que tiene, que están demostrados, ¿no?, aunque sean a corto plazo. Y luego sería la terapia y las técnicas invasivas. Las técnicas invasivas se tienen que dirigir a quitar restricciones, ¿eh?, bien de carácter neurofisiológico, bien de carácter local, etcétera, etcétera. Y luego el otro gran pilar, evidentemente, es el ejercicio, ¿no? El ejercicio terapéutico, llamadlo como queráis, me da igual, ¿vale? Y yo creo que estos son, para mí, mi punto de vista, los 4 pilares que debemos integrar, ¿no? Y lo que no podemos hacer es echarle mierda al uno o al otro porque nos movemos mejor o dominamos mejor uno que el otro, ¿no? Yo creo que los 4 pilares no solamente son completamente compatibles, ¿no?, sino más que son necesarios. Es decir, ¿por qué? Porque la complejidad de los pacientes es enorme. Es decir, no podemos... Es inmensa. renunciar al otro es renunciar a la complejidad de la persona que nos llega. Es decir, yo solamente hago esto porque pues es absurdo. Es como si yo digo, yo solamente hago EPI a todos los pacientes, cuando tú sabes perfectamente, Víctor, que hay pacientes que no se les puede hacer EPI. Es decir, ¿me entiendes? Porque por sus características. Claro, Entonces, es absurdo tener un pensamiento reduccionista. dicotómico, ¿no?, o monolítico. Es decir, y yo creo que lo que tenemos que hacer es agarrarnos a estos grandes pilares, investigar estos grandes pilares y ser capaces de cómo gestionamos e integramos todo eso, que no es fácil, ¿me entiendes? Totalmente Ese de sería mi acuerdo. mensaje. Sí, sí, además lo has clavado porque yo también, puede ser que por la influencia que tuve cuando trabajé contigo, pero vamos, toda la instrucción desde el inicio y durante toda la terapia manual, que a veces se nos olvida. Nos formamos mucho en invasiva, nos formamos mucho. Ahora empieza a estar de moda un poco más el ejercicio, pero es como, el ejercicio, como no necesitamos de un ecógrafo, ni de una aguja, ni nada, es como que todo el mundo sabe también. Entonces, bueno, Claro. la terapia manual se nos olvida a veces, ¿no? La invasiva, para mí es primordial también. Yo la combino siempre con el resto de terapias, como las que hemos nombrado. Y por supuesto, al fin y al cabo, yo con el ejercicio ya desde que estuve contigo trabajando desde los inicios, yo soy licenciado en Ciencias del Deporte, con lo cual ya tengo ahí una base
tirando siempre un poco más o barriendo hacia el ejercicio. Pero es que ahí están los resultados. La mayor parte de la evidencia científica está descrita con el ejercicio, la terapia activa, ejercicio terapéutico, llamémosle readaptación, efectivamente. como sea, llamémosle como sea. Pero Exacto. bueno, al final son los 4 pilares que deberíamos tener, pues bueno, todos los fisioterapeutas o todas las personas, o en todas las clínicas o centros donde se practique o se quiera hacer terapia, ¿no? No solo ya Claro. fisioterapeutas, sino a grosso modo en todas las clínicas o centros que intenten aplicar un criterio o una terapia consistente y además efectiva. Sin más, José Manuel, muchísimas gracias por estar aquí y por brindarnos esta magnífica entrevista y por compartir tu tiempo y conocimiento con nosotros. Ha sido un verdadero placer poder compartir esta charla contigo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Víctor, y ya sabes que aquí estoy para lo que necesites. Un abrazo y me ha encantado hablar nuevamente contigo y bueno, aportar mi pequeño humilde granito de arena y sobre todo para la gente joven, que sabes que yo tengo un hijo ahora que está haciendo fisio, Sí, o sea sí. que os queda Sánchez para rato y bueno, y aportarles pues eso, mi experiencia y bueno, lo que yo pienso y evidentemente todo es discutible, pero bueno, si sirve para algo para algunos, pues encantado de la vida. Ha sido, ya te digo, una charla de gran valor, así que bueno, seguro que todos estarán contentos. Y a vosotros deciros que muchas gracias por estar al otro lado escuchando esta charla. Nos escuchamos y vemos en siguientes capítulos. Un saludo a todos.